El fiscal anticorrupción Gunter Cornejo investiga 14 contratos suscritos entre la compañía ISA Motors de Antonio Camayo, Toñito, con la 7ª Región Policial de Lima entre los años 2015 y 2017. ¿Quiénes están implicados? Pues el ahora ministro del Interior César Gentiles, su predecesor Gastón Rodríguez y el general Salvador Iglesias. Están siendo investigados desde febrero pasado. Esta publicación la ha realizado la periodista Carla Ramírez, periodista de investigación y colaboradora de Reporteros, que ya está con nosotros. Carla, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Quería, antes de tocar el tema relacionado a tu denuncia, tú has trabajado sólidamente los casos relacionados al Club de la Construcción. Y es que tú sostenías hoy que el caso Vizcarra debería marcar un cambio en la Fiscalía. Algo muy similar hemos señalado aquí también. Y que el Club de la Construcción es el megacaso de corrupción del Perú y en vez de dividirlo en distintos fiscales, la fiscal Ábalos debe empoderar al despacho de quien hoy lleva la investigación, el fiscal Germán Juárez, es lo que sostienes tú. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario. Sumado a esto está la renuncia del procurador Amado Enco, quien dimite en medio de una pugna de competencias entre la Procuraduría Anticorrupción y la Procuraduría ad hoc del caso Lavajato. Nuestra preocupación, y eso te lo transmito a manera de pregunta, es ¿cuánto se puede ver dilatado, perjudicado el caso que envuelve al señor Vizcarra? Bueno, es que ya hay una procuradora asignada, ¿no? Desde ayer se ha conocido que es la procuradora ad hoc para el caso Lavallato, la doctora Silvana Carrión. Entonces, en ese sentido, me parece que la salida de Enco no afecta directamente a este proceso, ¿no? Sí es lamentable su salida porque ha sido un gran procurador, logró junto a Chirre, en el caso de la Centralita, una buena recuperación de dinero, más de 60 millones, pero yo creo que además el tema de su salida responde a varias cosas que él también menciona. Habla del tema de presupuesto. Jaime, la corrupción en el Perú es como el coronavirus. Se multiplica esta pandemia, no se reduce. Ellos tienen más de 40.000 casos de corrupción que están viendo. ¿Y sabes cuántos abogados tienen? Alrededor de 160 abogados para más de 40.000 casos de corrupción en el Perú. Entonces, el tema de Amado Enco es un tema que trasciende, obviamente, lo coyuntural. Lo cercano ha sido el tema de que se asignó a la procuradora Lavallato y no a él, como esperaba, el caso Vizcarra. Pero es más grande que eso. Respecto al caso Vizcarra, yo sí sostengo que debería reforzarse y empoderarse el despacho del doctor Juárez por una razón sencilla, Jaime. Cuando empezó este caso, como se llama el equipo especial Lavallato, que coordina el fiscal Vela, lo que se sabía del Club de la Corrupción, del Club de la Construcción, era el 15% de lo que hoy se sabe. Esto nació en 2016. Habían apenas 2 colaboraciones, ¿no?, que mencionaban el caso Club de la Construcción. Claro. Y Germán Juárez investiga a lo que empezó investigando lo que era Ollantumala entre el 2011 y 2014. 2011 y 2014 Ollantumala. Ahora ya se sabe que no solamente era ejecutivo, sino también gobiernos regionales y locales. Pero además de eso, Indecopi ha hecho una gran investigación que descubre que esto por lo menos tiene un esquema ordenado de corrupción desde el 2002. O sea, ha pasado por el gobierno de Toledo, ha pasado por el gobierno de la García. Entonces, ya estamos, y no solamente estamos hablando de carreteras, estamos viendo que también concertaban o estas mismas empresas involucraban, pagan coimas para hospitales, para puentes. Pero además, ATA, del señor José Hernández, era una supervisora, no era una empresa que ejecutaba obras, sino que supervisaba. Entonces, claro, ya no solamente hablamos de constructoras, sino también de supervisoras. También hablamos de árbitros, de estos abogados que siempre apoyaban a favor de pagar dineros extras a las empresas constructoras. Entonces, este es un mega caso de corrupción. Lavallato está en portugués. Es una cosa que venía de afuera, por Odebrecht, de Brasil. Pero el Club de la Construcción es el mega caso de corrupción para el Perú. Entonces, me parece que si queremos mirar hacia el futuro, Jaime, en vez de dilatar, la mejor estrategia para luchar contra ellos es reforzar la actual investigación, el actual despacho, y de pronto volverlo corporativo, que según fuentes que he ido consultando, preguntando yo si mi idea tiene algún asidero legal, me han dicho que sí hay la figura de volverlo corporativo, que es reforzar con los fiscales. Ahora, también. El problema pasa no necesariamente por la Procuraduría, bien dices tú que esto es coyuntural,
ciertamente hay casos que llevaba el señor Enco, hasta el de César Inostroza, que están quedando allí sin liderazgo y sin cabeza. El problema va en el Ministerio Público, o mejor dicho, el problema está en el Ministerio Público, donde dos fiscalías parecen arrancharse un caso que no parece tener un gobierno, porque eso es lo que hace la Fiscalía de la Nación, gobernar el Ministerio Público. Un gobierno que entienda los precedentes del caso. En este momento hablamos de los casos que envuelven al señor Vizcarra, pero son casos que provienen del Club de la Construcción. Entonces, ¿por qué llevarlo a donde el señor Chirre, con todo respeto, ¿no?, cuando fácilmente se lo ha podido designar al señor Juárez? Levanta muchas sospechas, o cuando menos incertidumbres, porque el señor Vizcarra dice: bueno, hasta que no digan o no se pongan de acuerdo en el Ministerio Público, esto se dilata y yo no voy a la citación del fiscal Juárez. ¿Cuál es el papel entonces que está jugando ahí la fiscal de la Nación para ti? Bueno, definitivamente la fiscal, el equipo especial Lavallato nació por una especie de liderazgo y decisión política. No es que haya una norma que diga que hay equipos, que se forme equipo especial cuando venga algo al extranjero y haya más de 5 o 10 participantes. No, hay decisiones políticas y de liderazgo que se toman ante situaciones fuertes de emergencia, que nos golpean a la cara. Entonces, en el caso del Club de la Construcción, definitivamente la fiscal de la Nación debería tomar el liderazgo y no estar con estas ambigüedades, porque Jaime, se sacan comunicados viernes en la noche, dos viernes en la noche, ¿no? Y además un comunicado que quiere interpretar el anterior comunicado. Entonces, así no se puede trabajar. Por último, hay que ser firmes en las decisiones. Mi interpretación, porque sí yo puedo decirte, Jaime, que estoy en esta investigación desde el 2017, he tenido testigos, personas que trabajaron en la empresa fantasma que se usaba para lavar el dinero del Club de la Construcción. Entonces, sí he tenido información valiosa y puedo dar fe de que acá hay más de un gobierno involucrado. Entonces, si es que no reforzamos y tomamos la decisión de alguna forma política, en el sentido amplio de la palabra, esto va a terminar fraccionándose. Claro. Y entonces la gravedad del asunto se diluye. Exactamente. ¿No? Y eso no es lo que nos conviene como país, si queremos buscar o ser más duros y frontales, radicales para... Así es. Contra la corrupción. Ahora, hablemos del caso publicado hoy por ti en IDL Reporteros, Carla, se titula Las calcomanías delatoras de ISA Motors, y donde están comprometidos el actual o el ahora ministro del Interior Gentiles, su predecesor Gastón Rodríguez, el general en retiro Salvador Iglesias. Están investigados de febrero pasado, pero hay que decir que este caso se inicia a raíz de publicaciones periodísticas que reportaron que los vehículos policiales empleados durante el operativo precisamente de detención a Antonio Gamayo, en su casa tenían calcomanías de ISA Motors. ¿Cuál es el nivel de, cuál es el nivel en el que están comprometidos el ministro actual, el exministro Rodríguez y el general Iglesias? Jaime, se trata de de la séptima región policial Lima. Estamos hablando de una cuestión muy específica, ¿ya? Estamos hablando de que 3 gestiones dieron licitaciones confesas, porque hay 2 colaboradores eficaces, ¿ya?, que indican que se presentaron documentos falsos, que se concertó con altos mandos policiales para conseguir esos contratos. Ojo, que en la Fiscalía Cuellos Blancos, otra fiscalía consiguió 2 colaboraciones que confirmaban que todo era ilegal. Y estos contratos se dieron en la gestión del teniente general Iglesias, Salvador Iglesias, donde su administrador era el actual jefe de la macrorregión Piura. Luego se da con Gentile 6 contratos en un solo mes. 2 Buena Pro el mismo día. ¿Y qué montos? Por conceptos que son reparación y mantenimiento de autos. 1,5 millones en un mes. En contratos, evidentemente lo menciona la investigación policial y también lo menciona el abogado consultado, el doctor Candela, que evidentemente estamos ante un fraccionamiento. ¿Para qué? Para evitar, tú sabes, licitaciones públicas, concursos más grandes, que impliquen mayores participantes, ¿no? Entonces, se fracciona en pequeñito.
¿ya? Así Y lo es. más increíble es encontrarte que en un solo día hay dos, por ejemplo, ¿no? Y no es que sean para cuestiones muy distintas, todo es para reparación, mantenimiento de autos. Claro. Y en el caso del general Gastón Rodríguez, también ministro de esta gestión, del presidente Vizcarra, se encontró un contrato de manera directa con Antonio Camayo. ¿Cuál es lo grave, Jaime? Lo grave es que se haya dado este fraccionamiento, por ejemplo, en el caso de Gentile, el actual ministro, que se ha encontrado, por ejemplo, que se mandó a reparar autos que no necesitaban reparación. Ya se ha Sí. encontrado que hay carros que se han enviado sin señalar específicamente sus placas. O sea, una serie de irregularidades que venía desde un estudio contable que se hizo en 2018. No pasaba nada, no pasaba nada con el tema. Estaba ahí metidito dentro de la policía del Ministerio del Interior. Pasó casi un año, el 2019, y a mediados del 2019, Perú 21 logra revelar las investigaciones policiales y entonces la policía de inmediato, Sí. al día siguiente, lo envía a la fiscalía. Es verdad. ¿Ya? Óscar Entonces, Quispe de Perú 21 justamente estuvo así aquí es. y sale el informe, lo entrevistamos aquí. El ministerio no quería elevar la denuncia a la fiscalía, eso lo recordamos muy bien, y después de eso es que Así es. se activan y se ponen las pilas. Así es. Entonces, ¿qué pasa luego de eso? ¿Ya? Se envía a fiscalía, digamos, lo que se había investigado, pero al mes siguiente, mes y medio, sale un nuevo informe diciendo que no pasaba nada con los jefes de la región, con los generales. Sí. ¿Ya? Lo que te va a responder el ministro, lo que va a responder a todos los medios es esto. Esta resolución que dice que se delegan las facultades a los subalternos, al administrador y demás subalternos. La pita. Que ellos tienen la culpa. Así es. Y los jefes de región no tienen la culpa de nada. Les pasó por enfrente, ¿ya? Más de 1,5 millones en un mes, pero no se dieron cuenta. Entonces, cuando yo le pregunto al ministro, disculpe, ministro, pero usted no se da cuenta que está fraccionando y todo, y él dice, no, según resolución, no, yo no era responsable, se delegó, y además, por último... Es la misma jefe de respuesta entidad que es... hemos tenido nosotros. Hicimos consultas y nos dijeron, no, eso está en el mando medio. Ellos han tomado la decisión, los directores generales simplemente estaban allí. Es tremendo. Pero te voy a contar una cosa, Jaime, para tus televidentes. Le pregunté al ministro si de casualidad también está haciendo lo mismo en su cargo actual de ministro, ¿ya? Y el actual, y ahora, como ministro, aceptó que también está delegando funciones. Por tanto, si es que mañana sale una denuncia por una mala compra, por corrupción en adquisiciones, en licitaciones, el ministro va a decir que no tiene la culpa porque él delegó facultades y no sabe. No, él pues. es magíster en administración, tiene un magíster en administración. Y dice que además él desconoce de esos temas. No, pues. En un momento llega a decir que no conocía que si se firmaban 2 contratos en un solo día estaba mal. Textual lo dice, ¿no? Entonces... Bueno. Carla, tremendo lo que has publicado hoy. Ciertamente venía de una denuncia previa en Perú 21, pero importante ponerlo en el mostrador porque estas cosas han pasado casi siempre y siempre se ha terminado tirando el pato a los mandos medios y eso hay que ir desterrándolo. Carla Ramírez, periodista de IDL Jaime, Reporteros. solamente 2 segunditos para comentar de eso. Sí. A nivel policía, esto ya se cerró respecto a los generales, no pasó nada. Entonces, la esperanza es qué es lo que va a hacer la Fiscalía en este caso, ¿no? Porque creo que hay que dar también un mensaje a toda la entidad policial y es que porque, ¿qué dicen los subalternos? ¿Qué dicen todos los miles de policías que tenemos trabajando ahorita, ¿no? En el Ministerio y para la Policía Nacional? Que aquí no pasa nada. Como son generales, llegan hasta ministro, tienen estas investigaciones y hay impunidad. Así es. Carla Ramírez, de IDL Reporteros. Gracias, Carla. Un gusto. Hasta la próxima. Muy bien. Las calcomanías delatoras de ISA Motors en los vehículos policiales. Y esto empezó cuando precisamente van a capturar a Camayo en los carros policiales y allí estaban las calcomanías de ISA Motors. Tremendo, ¿verdad? Vamos a la pausa y regresamos con la palabra del cardenal Pedro Barreto, porque nada está dicho.